Y terminé entrando en una novela hago junto al chico más frío y popular del instituto. La buena noticia, soy un alfa, y además el protagonista dominante. La mala noticia, el chico popular es un villano desequilibrado, y resulta ser Enigma. Después, cada vez que llegaba el periodo de sensibilidad, ese chico tan distante siempre dejaba de lado al sistema y al pequeño Omega para enredarse en secreto conmigo, otro alfa. No. Cuando caí dentro de esta novela, por dentro me derrumbé, porque, siendo considerado un bombón en el ambiente gay, terminé atrapado con el Calvin más famoso por su homofobia, y encima era en una novela BL antigua y absurda. La trama iba básicamente así: el Omega huía, el alfa perseguía, el Omega no tenía salida, el villano loco buscaba su perdición y terminaba con un final trágico y degradante. Yo era el protagonista, un alfa de primera categoría, y Calvin era Enigma, el villano obsesionado con un pequeño Omega. El sistema nos encerró a los dos en una habitación y, frotándose las manos, nos dijo emocionado: mañana tienen que seguir este guión al pie de la letra. Si hay el más mínimo error, no solo recibirán una descarga eléctrica, incluso podrían morir. Después de soltar esto, nos tiró el guión y desapareció, con la excusa de que debíamos estudiar la historia para interpretarla fielmente al día siguiente. Lo increíble era que los nombres de los personajes eran exactamente los mismos que los nuestros, pero el guión solo tenía el inicio y el final, la parte del medio estaba en blanco. Cuando terminé de leerlo por encima, tragué saliva con fuerza y no me atreví a mirar a Calvin, porque, según el final de la trama, yo debía matar al villano, y quedarme con el amor de mi vida, Austin. Levanté la cabeza al oír mi nombre, y vi la cara de Calvin llena de líneas de fastidio. Me dieron ganas de llorar, así que me apresuré a aclarar: Calvin, aunque yo haga de protagonista, esto no tiene nada que ver conmigo, ¿también soy víctima, Austin? Calvin alzó esos ojos claros y fijos en mí. ¿Te conozco, y tú me conoces? 2. Se decía que Calvin era frío y distante por naturaleza. Ahora más bien me parecía gracioso. ¿Quién no lo conocería? Si es la estrella de la pared de confesiones y el tema favorito en los foros de la escuela. Pero como yo no era cercano a él, tuve que aguantarme la risa y asentir. El 80% de la escuela te conoce. Con solo un partido de baloncesto, el gimnasio se llenaba hasta reventar. En las clases optativas, incluso las más aburridas quedaban llenas solo por su presencia. La culpa la tenía esa cara, demasiado perfecta, como si la diosa Nuba lo hubiera hecho como proyecto final. ¿De verdad? Calvin pareció decepcionado con mi respuesta y se sentó a mi lado. Entonces, ¿sabes cómo te conocí yo a ti? Maldita sea. ¿Será que me vio en algún foro donde algún Omega insinuó que me conocía? Soy conocido como el bombón del ambiente gay, y Calvin tiene fama de homofóbico. Pensando en que tendría que colaborar con él por más de medio año, me adelanté a decir: soy hetero, totalmente recto. El rostro de Calvin se tensó y cayó en silencio. Aquello sonó demasiado forzado, así que, fingiendo tranquilidad, le di una palmada en el hombro y añadí: tal vez viste en la pared de confesiones que hay muchos chicos gays interesados en mí, pero los odio todos. Tranquilo, soy tan recto como tú, más duro que una placa de acero. Bien. Calvin me interrumpió y, sin dudar, me dio un abrazo. Entonces, desde hoy, somos amigos de total confianza, conocidos que pueden ayudarse mutuamente. Encantado de trabajar contigo, Austin. 3. Cuando Calvin me abrazó, sentí que estaba soñando. No solo somos compañeros de universidad, sino que también fuimos al mismo colegio y a la misma primaria. Pero Calvin siempre fue brillante y superior. Allá donde iba atraía todas las miradas, como una luna intocable en el cielo. Yo, un simple don nadie, solo podía mirarlo desde abajo. Jamás pensé que por culpa de este accidente, terminaríamos teniendo contacto, y que en este mundo extraño yo sería su único amigo. El sistema nos dejó encerrados en esa habitación y no volvió jamás. Dentro solo había 2 camas sin mantas, algo de comida seca para no pasar hambre, y nada más. Viajamos en pleno verano, vestidos solo con camisetas finas, pero este mundo estaba en pleno otoño. Por la noche, el frío entraba por la rendija de la puerta y me hacía temblar sin parar. No me quedó otra que acurrucarme en la esquina de la cama, frotando las manos para darme calor. ¿Tienes frío? De repente oí un ruido detrás de mí y una sombra cayó sobre la cabecera. Calvin, no te desperté, ¿verdad?
Me giré incómodo y vi su silueta a contraluz de la luna. Sin decir mucho, levantó la barbilla para que me hiciera a un lado. Obedecí. Para mi sorpresa, se tumbó de inmediato y, a través de la delgada tela de la ropa, me rodeó la cintura por detrás, piel contra piel. Mi respiración se detuvo un segundo y me quedé rígido, sin atreverme a moverme. Calvin, estás temblando. Si no nos abrazamos para calentarnos, podrías sufrir hipotermia. Pero, somos amigos, ¿no podemos abrazarnos? ¿Y ese sistema? Aquí no hay cámaras instaladas. ¿O acaso no quieres que te abrace? No es eso. Temiendo que dudara de mi orientación, solté la almohada y lo abracé de vuelta. Tienes razón, un buen amigo puede dar un abrazo, no pasa nada. Calvin apretó mi cintura cada vez más, tan cerca que ya no podía distinguir cuál latido era cuál. Al final, en esa habitación de apenas unos grados, mi cuerpo ardía, con la respiración acelerada. 4. A la mañana siguiente me despertó el ruido del agua corriendo en el baño. De repente, en mi cuerpo apareció un ligero aroma a arándanos, y la nuca me palpitaba. ¿Esto será lo que llaman el rasgo de un alfa? Pero, ¿por qué, siendo yo un alfa tan masculino, me tocó este olor ridículo? Mientras me indignaba, Calvin salió del baño, desprendiendo un intenso aroma a abeto fresco. Hasta sus feromonas estaban varios niveles por encima de las mías. Mientras me cepillaba los dientes, Calvin, que se estaba secando el pelo, se acercó de pronto y olfateó con fuerza mi nuca. Austin, hueles muy dulce. Socorro, yo soy un alfa de verdad. Al ver ese rostro serio y guapo reflejado en el espejo, casi me atraganto con la espuma. Está claro, la seducción involuntaria de un hétero es la más letal. ¿Listos? Vamos a empezar con la trama. El sistema apareció de la nada. Instintivamente empujé a Calvin hacia atrás. ¿Qué pasa, anfitrión? ¿Por qué estás más rojo que una tetera hirviendo? Sacudí la cabeza con fuerza y bajé la mirada, sin atreverme a verlo. Mi corazón latía como loco. El sistema no preguntó más y se llevó nuestro guión. La puerta de hierro se abrió y nos empujaron al llamado mundo, Abo. ¿Era un enorme mercado de intercambio erótico? 5. En las calles de este mundo, era común ver a omegas acorralados contra la pared por alfas, marcándoles el cuello sin piedad. Me sentí incómodo con la escena y, al mirar de reojo, vi a Calvin con el rostro tenso y los labios apretados, lo que confirmaba mis sospechas. A un tipo homofóbico, ver parejas por todas partes debía resultarle asqueroso. Justo cuando iba a consolarlo, el sistema nos apuró. Vamos, activen la trama. Familia, la primera escena. El protagonista pasivo es secuestrado por unos matones. Ustedes deben separarse, competir para reemplazarlo como rehén, y salvarlo. Sin más, nos teletransportó a una montaña desierta. El protagonista Conrad estaba retenido por unos delincuentes dentro de una cueva. Según el guión, yo entro primero a rescatarlo. Tú esperas hasta que tenga todo bajo control y luego entras. No seas impulsivo, soy el protagonista, no voy a morir. Antes de que pudiéramos terminar de hablar, un grito desgarrador resonó en la cueva. Muévanse ya, si no, el protagonista va a morir. El sistema se desesperó, me lanzó un palo y me empujó adentro. Dentro había puros tipos fornidos, tatuados, todos armados con garrotes. Parecía que de un solo puñetazo podrían matarme a mí, un universitario enclenque. Me temblaban las manos al sostener el palo. Los matones me miraron confundidos un par de segundos. Me rasqué la cabeza y sonreí con incomodidad. Hermanos, solo quiero llevarme a alguien. Clan. El jefe calvo me lanzó un golpe directo, interrumpiéndome. ¿Qué esperan, muchachos? Este viene a buscar problemas. Con su grito, todos se me echaron encima. Rayos, sistema, ¿me quieres muerto? Al ver cómo levantaban los palos para darme en la cabeza, tenía las manos empapadas de sudor. Maldita sea, moriré aquí. Levanté el palo dispuesto a pelear hasta el final, pero de repente voló una piedrecita desde atrás, golpeando al jefe calvo en la cara y haciéndolo gritar de dolor. 6. Austin, ¿estás bien? Calvin sostenía una rama gruesa, peor que mi palo. Negué con la cabeza, intentando dárselo para que se defendiera, pero él me lo devolvió. Quédate con esto, por si acaso. Apenas terminó de hablar, el jefe calvo, furioso, arremetió con todos sus hombres. No nos quedó otra que enfrentarlos.
Calvin peleaba increíblemente bien, de un puñetazo derribaba a uno, y aún así tenía que apartar tiempo para cubrirme. Al final, dejó a todo el grupo tirado en el suelo. Increíble, hermano, recuerden, son rivales en el amor. ¿Rivales? El sistema reapareció para evitar que compartiéramos elogios. Yo estaba por mandarlo al diablo cuando, ¡bam!, un disparo resonó. 7. El sistema desapareció de nuevo. Al poco rato, 2 hombres salieron del fondo de la cueva. El jefe calvo, con la cara ensangrentada, y un chico guapísimo, Conrad, al que tenían sujeto por el cuello con un brazo. Se parecía mucho a alguien que conocí en el pasado. Hace un rato eran muy valientes, ¿no? ¿Y ahora qué? El jefe calvo escupió sangre al suelo y presionó la pistola contra la cabeza de Conrad. Austin, huye, no intentes salvarme. Conrad estaba llorando, temblando como una hoja. Yo intercambio con él. En el momento crítico me ofrecí, soy heredero, valgo más que este Omega, soy Enigma, valgo aún más, yo lo reemplazo. Calvin levantó la mano para detenerme, mirándome preocupado. Conrad, con lágrimas corriendo por su rostro, negó con la cabeza. Váyanse los dos, no valgo la pena. Me apresuré a fingir un tono dramático. No, Conrad, voy a salvarte. Calvin me agarró con gesto frío. Lo salvo yo, no te metas. ¿Se creen que soy invisible? El jefe calvo gritó furioso y me señaló con la barbilla. ¿Tú, el enclenque? Tú eres el que viene. No era muy letal, pero sí muy insultante. ¿Oíste? Sal ahora mismo. Sacudí la mano de Calvin y lo empujé varias veces para apartarlo. Luego avancé hacia ellos. Justo cuando íbamos a intercambiar rehenes, lancé un codazo al jefe calvo, dispuesto a pelear a muerte. Conrad, corre, según la trama. Este era el momento en que el villano debía lanzarse contra los secuestradores y acabar gravemente herido. Pero yo no quería que Calvin saliera lastimado. Con la fe de que el protagonista nunca muere, descargué un montón de golpes torpes contra el jefe calvo. Sorprendentemente, conseguí retenerlo 20 segundos enteros. La pistola peligrosa estuvo a punto de quedar en mis manos, mientras me maravillaba del poder del aura de protagonista. ¡Bam! La pistola se disparó sola. 8. Fuera de la cueva abandonada, las sirenas resonaban una tras otra. El brazo del hombre frente a mí comenzó a sangrar, y la sangre goteaba por su antebrazo. Calvin. El calvo entró en pánico, me metió la pistola en la mano y salió corriendo hacia el otro lado, dejando atrás a sus compañeros heridos. La policía se internó en el bosque para perseguir a los fugitivos. Conrad, en la entrada, perdió el control de su feromona y se desmayó. El personal médico lo llevó como si fuera un herido. La escena era un completo caos. Calvin, con el rostro pálido, se cubría la herida del brazo y se apartó solo a un rincón. Nadie lo atendía, nadie se preocupaba por él. Eso coincidía con la trama original. Solo que esta vez no seguí la ambulancia por presión del sistema, apreté los labios y, tambaleándome, me acerqué a su lado. ¿Por qué no seguiste al resto? Calvin apoyó la espalda contra la pared y me sonrió, usando su mano limpia para revolverme el cabello. Tranquilo, no fue un disparo, solo un rasguño. Al oírlo, no pude evitar que se me escaparan las lágrimas. Si hoy te hubiera causado una herida grave, me sentiría culpable toda la vida. Mientras sollozaba, desgarré un trozo de tela y le vendé la herida. Al terminar, de repente me agarró la mano. No es nada serio. Calvin respiró con dificultad, y su palma empezó a arder contra la mía. Pero Austin, creo que algo no anda bien conmigo. ¿Podrías dejarme morderte un poco? 9. En este mundo, una mínima cantidad de feromona puede provocar reacciones extrañas. Hace un momento, con el aroma dulce a licor de Conrad, incluso yo me sentí incómodo. Y eso que soy un enigma. Pero, ¿dejarlo morderme? Eso sonaba bastante íntimo. Calvin enterró la cara en mi cuello, exhalando un calor sofocante. Austin, hueles tan bien, solo confío en ti, me siento fatal. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Miré alrededor para asegurarme de que el sistema no estaba. Cerré los ojos y tiré del cuello de mi camisa. Dale, muerde, hermano. Sus colmillos atravesaron mi nuca en un instante. La feromona entró en mi glándula, y la sensación fue extraña, dolorosa y cosquilleante, ardiente y tensa hasta el punto de doler. Los libros dicen que el cuello de un alfa no está hecho para ser mordido,
pero ahora estaba siendo marcado y lamido una y otra vez por un enigma. 10. Después de declarar en la comisaría, ya era de madrugada cuando Calvin y yo llegamos al hospital. La ropa hecha un desastre, el cuello hinchado. El sistema pensó que habíamos peleado, así que no preguntó mucho y solo me apuró a cuidar a Conrad como marcaba la trama. ¿Así que lo cuidaste toda la tarde tú solo? Me sorprendió. El sistema, tartamudeando, dijo que solo quería evitar que nos electrocutaran, así que tuvo la amabilidad de ayudar. ¿De verdad tan amable? Si sigues preguntándote electrocuto, ¿cómo van a pelear toda la tarde y no cuidar a su Omega? Está bien, está bien. Guardé silencio y me quedé junto a Calvin vigilando la cama de Conrad. Se suponía que estábamos cuidando al paciente, pero cada vez que el sistema desaparecía, Calvin se pegaba a mi cuello, murmurando junto a mi oído, Austin, ¿por qué hueles tan bien? Esa noche me convenció de dejarlo morderme 2, 3, 4, hasta 8 veces, hasta que amaneció y Conrad empezó a mostrar signos de despertarse. Apresurado, empujé a Calvin y tapé las marcas de mordida en mi nuca. Hermano, qué bueno que estás bien. En cuanto Conrad abrió los ojos, me abrazó con fuerza, su brazo presionando justo donde me dolía. ¿Está bien? Suéltalo primero. El rostro de Calvin se ensombreció al instante y apartó a Conrad de mí de un tirón. Conrad creyó que estaba celoso y torció la boca. Austin y yo crecimos juntos. No necesitas controlarme. En este mundo yo era un joven magnate, y Conrad, mi amigo de infancia de la misma clase social. Calvin, en cambio, era el hijo ilegítimo ignorado por su familia, que siempre había admirado al inocente Conrad. ¿Quién te controla? Calvin quiso replicar, pero el sistema lo obligó a decir, sí, no soporto verte, Conrad, abrazado con otros. 11. El sistema advirtió que si no seguíamos la trama, electrocutaría a Calvin y a mí juntos. Así que Calvin lo dijo, pero mientras hablaba, sus ojos se clavaban en mí. Más tarde llevé a Conrad a hacer el papeleo para darle el alta. Conrad, con esa cara y llamándome hermano, me hacía perder la concentración sin querer. Porque yo realmente tenía un hermanito, con el que crecí. Curtis. Era hijo de los vecinos, con una familia aún más problemática que la mía, sus padres siempre peleando. Cuando huía de casa, yo lo acogía un par de veces, y poco a poco nos hicimos cercanos. Pero desde que me fui a estudiar a otra provincia, nunca más lo vi. Hermano, mi abuelo quiere invitarte a cenar esta noche para agradecerte por salvarme. Conrad sonrió radiante y se colgó de mi brazo. Según la trama, esa cena sería una trampa. Aprovecharían para proponer un matrimonio concertado. Como Conrad siempre me había visto como un hermano mayor, empezaría a rebelarse contra el compromiso. El joven amo huiría, el magnate lo perseguiría, y todo se tornaría en un romance forzado. Con el villano loco interfiriendo, la historia terminaría siendo una novela cursi llena de escenas románticas absurdas. Aunque no tenía ni un ápice de ganas, acepté la invitación para seguir el guión. Al fin y al cabo, si no, el maldito sistema nos electrocutaría a los dos. Pensé que solo sería una cena, fingiría retener a Conrad y ya está. Pero esa noche, en la trampa familiar, cuando el abuelo propuso el matrimonio, Conrad, radiante, me abrazó feliz. Genial, siempre quise casarme contigo, hermano, por fin llegó el día. 12. Sentí que la personalidad obstinada y delicada de Conrad se desmoronaba. Con esa pregunta atónita en mente, saqué al sistema a patadas. Tartamudeó un buen rato, y con la cara aún roja negó con la cabeza, ni este sistema sabe, mejor que sigas este plan. Me llevé la mano a la frente, el sistema hecho como tú, no hay quien lo soporte. Aún enojado, tuve que seguir actuando. Estas dos familias lograron juntar un alfa y un omega, y que se quieran mutuamente, parece realmente destino. El anciano estaba complacido y dio un sinfín de instrucciones sobre la unión familiar. Conrad, aceptando todo, me guiñó los ojos coquetamente. ¿Te gusta, hermano? Yo solo pude dar un leve, jeje, con ganas de llorar. El compromiso se fijó para mediados del próximo mes. Casarme con Conrad, que tiene la cara de Curtis, me daban ganas de morir. Esa misma noche, Conrad se mudó a mi casa, alegando adaptación a la vida prematrimonial. Si él no huía, yo no tendría que perseguirlo por medio mundo. Lo bueno, el sistema decía que si logramos el final feliz del libro, podríamos irnos 2 años antes. Lo malo, realmente tenía que casarme. Calvin,
como villano, también iba a hacerme la vida imposible. 13. La noticia del compromiso se difundió rápido. Calvin, que aún lidiaba con la trama, se apresuró a venir al enterarse del compromiso. Su rostro estaba sombrío y peligroso. Al entrar, los ojos rojos me sujetaron y me interrogó. Dicen que te vas a comprometer con Conrad, ¿es verdad? La línea exacta del libro. Tragué saliva. Admirando la actuación de Calvin, parecía genuina. Con el sistema presente, solo pude asentir según el guión. Sí, es el próximo mes. Austin, ¿cómo puedes fingir? Oye, deja de molestarme con mi hermano. Conrad, bajando las escaleras, corrió al ver la escena y empujó a Calvin. Ya dije que no me gustas. Vete, no tenemos posibilidad. No me voy. Yo también me voy a mudar. Calvin actuaba de forma magistral, apretando los dientes y murmurando con rabia contenida. Mientras yo esté, no permitiré que estén juntos en paz. 14. El sistema incluso permitió el comportamiento de Calvin. La razón, no violaba su rol de villano loco que quería separarnos. Así que, los tres terminamos viviendo bajo un mismo techo. La situación era extraña. Conrad no podía inyectarse inhibidores solo, así que todas las mañanas venía con jeringa y olor a licor dulce, llamándome para que lo ayudara. El feromona de un omega, capaz de confundir a cualquier alfa. Cada vez que casi caía, Calvin entraba empujando la puerta. Austin, tú también ayúdame. Un joven noble no sabe, otro recién transformado en enigma, comprensible. Yo tenía que ayudar a uno y luego al otro, pero después de ayudar a Calvin, siempre se pegaba a mi hombro, frotándose y mordisqueándome de manera pegajosa por nuestra confianza. Por suerte, el sistema no estaba despierto. Si lo hubiera visto, se habría vuelto loco, pero ninguna pared es completamente hermética. Una vez, Conrad nos sorprendió mordisqueándonos. Se quedó paralizado de asombro. Asustado, empujé a Calvin y expliqué. Se equivocó de persona. Originalmente quería morderte a ti. Conrad resopló, enrojecido, y salió corriendo de la mansión. El sistema, al enterarse, nos pateó afuera. Ve a buscarlo. 15. No lo encontramos. El sistema nos llamó inútiles y se fue a buscarlo solo. Esa noche, agotados, de regreso en casa, Calvin de repente agarró mi mano mientras iba a encender la luz y me empujó contra la pared a oscuras. Respiración entrelazada. ¿Qué pasa? Estaba tan nervioso que no podía respirar, y no lograba empujarlo. ¿De verdad lo quieres? Calvin frotó su cabeza contra mi hombro con un tono melancólico. El dueño de esa cara, el vecino que cuidabas en el instituto, Curtis. Sentí un escalofrío, la sangre como congelada. ¿Cómo podía saber Calvin? Austin. En realidad, no solo te conozco, sino que te conozco muy bien, ¿me crees? 16. En la vida real, nunca había hablado directamente con Calvin. Él era como la luna brillante, inalcanzable, yo, polvo ordinario desaparecido en la tierra. Dos mundos distintos, como aves y peces, nunca debimos cruzarnos. Pero ahora Calvin decía que me conocía bien. Si no me crees, no importa, lo sabrás más adelante. Su sonrisa era cálida mientras acariciaba mi cabeza aturdida. Pero tengo curiosidad. ¿Tú y Curtis? Soy heterosexual, no hay nada entre nosotros. Calvin se sorprendió con mi respuesta rápida, un destello de emoción compleja pasó por sus ojos. No sabía si era alegría, enojo, tristeza, o las tres. Finalmente, solo me abrazó como siempre. En nombre de la amistad, eso está bien. Esa noche, en la cama, giraba sin poder dormir. En realidad, había mentido a Calvin. Por miedo a no tener ni siquiera un amigo, negué sentir atracción por hombres. Negué que llevaba 6 años enamorado de un chico, que era él. Negué aquellos recuerdos grisáceos de los suburbios lluviosos del este. 17. La verdad. Cuando Curtis se enteró de que me gustaban los chicos, en el primer año del instituto, me confesó su amor. Era joven y confundió compasión con afecto. Yo, como hermano mayor, traté de corregirlo. No esperaba que su carácter fuera tan obstinado. Si la dulzura no funcionaba, intentaba con fuerza. La noche de la fiesta de graduación, Curtis vino a buscarme. Yo ya estaba un poco inconsciente por el alcohol. Salí tambaleándome del restaurante, y Curtis apareció de repente, me sostuvo y me pidió perdón. No debí decirte eso, hermano, lo siento. Tenía miedo de que te fueras, por eso fui imprudente. Yo era hijo ilegítimo,
ignorado desde pequeño, sin familia que me quisiera. Pero Curtis estuvo conmigo desde la primaria, apoyándonos mutuamente durante 4 años. Ya lo consideraba un hermano de verdad. Al disculparse, mi corazón se ablandó. Dejé que me acompañara a casa, y bebí desprevenido el agua con miel que me ofreció para despertar. Mi madre se había mudado con un nuevo patrón adinerado. La casa estaba vacía excepto por mí. Cuando me di cuenta de lo que pasaba, ya era demasiado tarde. Mis fuerzas me abandonaban. Una mano estaba firmemente atada al cabecero. Curtis, que debía irse, empujó la puerta del cuarto, con varias jeringas y medicamentos de origen desconocido en mano. Hermano, ¿por qué eres tan terco? Ignorando mi lucha desesperada, me agarró del cuello y se inclinó para besarme. Hasta sentir el sabor a sangre, limpió su boca con un gesto burlón, y lentamente se incorporó. Luego, cada una de esas jeringas desconocidas, las introdujo de golpe en mi arteria principal. 18. ¿Te volviste loco, Curtis? Esto es ilegal. En el instante antes de que inyectara la sustancia, de repente me di cuenta de lo que era. Pero él ya tenía los ojos enrojecidos, con una mezcla de rabia y sonrisa perturbadora. Hermano, ¿por qué me dejas? ¿No podías estudiar en la provincia? Me gustas de verdad. Te amo. ¿Por qué no me miras a mí? ¿Por qué solo piensas en esa persona? A veces quiero abrir tu corazón y ver si hay un lugar para mí. ¿Qué hago contigo, hermano? Se volvió loco, agarrándome los hombros y gritando. Una vez que la droga entró en mi sangre, no tenía fuerzas para enfrentarme. Curtis reía con locura, abrazándome hasta casi dejarme sin aire. Lo siento, hermano, solo puedo hacer esto. Solo así, nunca me dejarás. Luego, mi conciencia se sumió en un caos. Desperté nuevamente en un hospital. El médico dijo que estaba bien, solo me habían inyectado estimulantes. Menos mal. No sabía quién me había salvado. El médico solo me dio un número de teléfono. Llamé, y al otro lado sonó una voz masculina clara. Me preguntó qué hacer con Curtis. Pensé un momento y dije, olvídalo, gracias. Si Curtis hubiera ido a la cárcel, su vida habría quedado arruinada. Era un estudiante ejemplar en la escuela. Si aguantaba hasta graduarse y salir de su familia, todo volvería a su camino. Hubo un silencio de 2 segundos, parecía querer decir algo. Antes de que colgara, pregunté quién era para agradecerle personalmente, pero solo dijo fríamente, solo pasaba y escuché los gritos. No hay de qué. Esa noche, Curtis no volvió a buscarme. Hasta el día antes de mi alta, encontré una canasta de frutas junto a la mesita de noche, con una nota con letra elegante. Feliz graduación, Austin. 19. El final de la pesadilla era un hermoso sueño, pero la sensación de pequeñas agujas en mi cuello dolía un poco. Empujé a la persona sobre mí. Deja de morder, Calvin. ¿Quién me mordía? Se detuvo un instante. ¿Calvin? Él soltó una risa y se incorporó, agarrándome la mejilla. ¿No sabes quién soy, hermano? La luz de la luna se colaba por las cortinas, su rostro me despertó de golpe. Conrad, apártate, hermano, ¿por qué él puede morderte y yo no? Conrad, como Omega. Era sorprendentemente fuerte, atrapó mi muñeca sobre mi cabeza. No es no, el lugar familiar se sentía diferente al ser mordido. Conrad mordió profundo, doloroso, y luché con fuerza. El aire pronto se llenó de olor a sangre. Calvin, grité desde la puerta con dolor, y otra vez me taparon la boca. Hermano, yo soy quien se va a casar contigo. ¿Por qué lo llamas? Conrad, irritado, levantó mi ropa y me obligó a ingerir una pastilla. En poco tiempo, la habitación se llenó de feromonas. La droga aceleró mi periodo de susceptibilidad, dejándome sin fuerzas. Todo mi cuerpo ardía. Agarré las sábanas, pero seguí intentando gritar. Finalmente, justo cuando Conrad me sujetaba del cuello para besarme, la puerta se abrió de golpe. Austin, ¿tú? ¿Qué? 20. Conrad podía controlarme, pero frente al poder absoluto de Enigma, aún era inferior. Calvin, al ver la escena, se alteró, agarró a Conrad por el cuello para golpearlo, pero recordó la advertencia del sistema. Lo soltó, me cubrió con su chaqueta y me llevó a su habitación corriendo. Calvin, devuélveme a mi hermano. Conrad afuera golpeaba la puerta con locura. Calvin bloqueó la entrada con un armario. Luego sacó varias medicinas de un cajón y se sentó a revisar mis heridas. Su rostro era sombrío, no decía nada, pero sus dedos al darme medicamento estaban ardientes.
Calvin, me siento mal. Mi voluntad era cada vez más débil, mi mente se nublaba. Su rostro frente a mí parecía irreal, provocando cosquilleo en mi corazón. Froté mi cabeza contra su mano, pero él me sujetó la mandíbula. Parecía contenerse, preguntó fríamente, «¿Esta noche, fuiste tú quien lo dejaste entrar?» No, yo, no, ah. Sus labios me bloquearon inesperadamente. Calvin sujetó mi nuca, y me besó. El aroma a abeto invadió el aire, mezclándose con mi olor a arándano, fusionándose naturalmente, como respiraciones entrelazadas, ansiosas por conquistar el otro, hasta que casi me asfixio. Calvin aflojó un poco la cintura, con deseo en sus ojos. Lo siento, no pude contenerme. Su nuez se movió, su voz ronca y contenida. Pero Austin, tus feromonas me incomodan, ¿puedo frotarme un poco? La razón había desaparecido, no tenía motivo para negarme. Al final, Calvin me sujetó contra el cabecero. Lo siento, parece que no es suficiente. Quiero marcarte para siempre. 21. No recuerdo cuánto tiempo estuvo Conrad golpeando la puerta, pero cuanto más gritaba afuera, más me dominaba Calvin. Siempre mordía mi cuello, preguntando si me gustaba Curtis. No sabía de dónde conocía a Curtis, solo podía negarlo una y otra vez, pero él seguía preguntando. Finalmente, acorralado, agarré sus hombros y dije sin pensar, nunca me gustó, lo que me gusta, es tú, feromona. Al decirlo, Calvin se detuvo de golpe, paralizado. El aire estaba húmedo y pesado. El aroma a abeto llenaba la habitación hasta sofocar. Quise explicarme, pero me sujetó firme, cayendo en el abismo del deseo. 22. 3 días después, el sistema nos gritó con el dedo apuntándonos. Los traje aquí para que siguieran la historia, no para que hicieran tonterías. Parecía a punto de romperse, pero yo estaba exhausto, así que solo pude yacer en la cama, jadeando y tratando de justificarme. El trabajo del villano es causar problemas. ¿No es eso lo que hizo? El sistema se quedó sin palabras, pero no nos electrocutó. Luego fue a consolar a Conrad, que estaba al borde de un colapso. Conrad ahora es sospechoso. Según su personalidad original, ya debería haber huido llorando, pero aún así insiste en casarse conmigo. Varias veces intenté ponerlo a prueba para ver si también había viajado en el tiempo, pero él siempre respondía con astucia. Se concentraba completamente en los preparativos del compromiso. Mientras tanto, Calvin, como villano, se dedicaba a causar problemas. Usando los celos por Conrad como excusa, venía a ajustar cuentas conmigo. Cada vez más atrevido, incluso empezó a besarme sin buscar excusas. Y mientras me perdía entre sus besos, repetía la misma pregunta. ¿Es verdad lo de las primeras 6 palabras? ¿Cómo podía responder? ¿Cómo podría responder? La 17ª vez que me preguntó, sin que el sistema estuviera cerca, respiré y dije, sí. 23. Tal vez en este mundo la homosexualidad no parecía tan inusual, o tal vez por las feromonas, la atracción de un alfa hacia Enigma se intensifica, como si en este mundo se reconocieran entre iguales. La combinación de factores hizo que Calvin desarrollara una ilusión. Quería marcarme, poseerme, solo una ilusión, aunque sabía que después de regresar, nuestras vidas serían completamente distintas y sin contacto, no importaba, porque sabía que la luna nunca me pertenecería, pero por un instante, la luz de la luna realmente me iluminó. Eso era suficiente. 24. Más tarde, nuestra relación secreta fue descubierta por el sistema. Aún así no nos electrocutó, solo suspiró profundamente. Me quedé entre la risa y el llanto y le pregunté por qué. Dijo, en la obra original, hacia el final, los villanos tienden a sentir celos cuando interrumpen el amor del protagonista. Me quedé sorprendido. Pronto entendí. Durante el mes de preparación para el compromiso, Calvin no permitió que Conrad me tocara, hasta que llegó una llamada. Era su padre desde el extranjero, convocándolo para un asunto importante. Para no arruinar la trama, Calvin esa noche hizo su maleta y se preparó para salir del país. Pero lo detuve. No puedes ir, es peligroso. Si se iba, sería una batalla a muerte. Su padre no lo dejaría regresar fácilmente. Calvin detuvo sus manos y levantó sus ojos claros. ¿Cómo no sabes? Sí. Saltó el sistema. No les he mostrado el resto del guión. ¿Cómo lo sabes? Anfitrión. 25. Al decirlo, me di cuenta. El sistema solo me había mostrado un tercio del guión. Pero,
¿Cómo lo sabía? Porque ese guión, lo escribí yo. 26. Mi amor secreto por Calvin es tan antiguo que casi no recuerdo su origen. Él tal vez lo olvidó, ni siquiera lo sabe, probablemente ni recuerda que alguna vez en un bar salvó a alguien al borde de la muerte. Hace muchos años, mientras trabajaba a tiempo parcial en un bar, conocí a un maldito idiota. Quiso que lo acompañara a beber, luego intentó tocarme, y al final preguntó cuánto cobraba por noche. Mi temperamento me hizo perder la paciencia, le di un puñetazo. Pero mi cuerpo, sin suficiente nutrición de niño, no era muy fuerte. En pocos intercambios de golpes, terminé siendo atacado por varios. Mientras me golpeaban pensé, que me maten de una vez. Esta vida ya no tiene sentido. Después de unos 5 minutos, alguien vino a salvarme. Al abrir los ojos, era un chico de mi edad, con otros detrás de él. Hubo un breve alboroto, finalmente me ayudó a levantarme y dijo, ya está, no pasa nada. No sé cómo calmó la situación, pero pensé que este chico debía ser un hijo de familia con dinero de sobra. Incluso me dio algo de dinero para ir al hospital y vendar mis heridas. Después compró varias cajas de buen alcohol a mi nombre, suficiente para medio año de vida. Nunca olvidé su rostro. Era aquel buen estudiante que siempre estaba en el estrado. Muy guapo. 27. Estuve enamorado de Calvin durante 6 años. Esta novela originalmente era un romance común. En mi primer año universitario, mi carrera era de literatura china. Así, tras años de amor no correspondido y frustración, escribí esta basura. El villano malicioso que interrumpe el amor del protagonista está basado en mí. El protagonista es Calvin. En el libro, yo, enamorado de él pero sin atreverme a hablar, fingía estar interesado en la heroína para sabotear su relación. En la primera escena, el villano rescata a alguien no por la heroína, sino porque el protagonista propone intercambiar rehenes. El villano quiere salvar al protagonista, así que lo hace. La heroína. Antes de responder sus preguntas, le pregunté a Calvin, después de graduarte, ¿te casarías con Lillian? Lillian es la amiga de la infancia de Calvin, su hermana de crianza. Todos los que lo conocen saben cuánto le importa Lillian. Amigos de toda la vida, combinación perfecta, familias compatibles. Yo era el hijo ilegítimo que admiraba al joven maestro en secreto. El rostro de Calvin mostró un flash de emoción compleja. Primero me soltó la mano y me preguntó, ¿entonces? Fui yo quien te salvó durante aquel motín, ¿verdad? 28. La mayoría de la trama del libro no fue inventada por mí. La parte de rescatar a alguien, corresponde a un motín en la escuela durante mi segundo año de secundaria. Un paciente mental armado, en venganza contra la sociedad, se disfrazó de profesor e ingresó al colegio. Aunque su diagnóstico decía que tenía problemas mentales, eligió específicamente una clase con mayoría de alumnas para atacar indiscriminadamente. Lillian también estaba en esa clase. Cuando estalló el caos, todo el piso se alarmó. Calvin corrió de inmediato a esa clase y se encontró con que el agresor tomaba a Lillian como rehén. El cuchillo estaba sobre su cuello. El personal de seguridad y los médicos llegaron pronto, pero no se atrevieron a intervenir. En el caos, nadie escuchó claramente lo que Calvin le decía al agresor, pero al final, el criminal se conmovió con la propuesta de intercambio de rehenes. En el momento crítico en que Lillian estuvo a salvo del filo del cuchillo, corrí y sujeté con mis propias manos la cuchilla que apuntaba a Calvin. El agresor fue rápidamente inmovilizado por el personal de seguridad. Calvin estaba ocupado cuidando a Lillian, demasiado asustada, y no tuvo tiempo de agradecerme. Presioné la visera de mi gorra sobre mi herida y me retiré a un rincón. Había tantos estudiantes heridos que nadie notó que yo también estaba lastimado. Luego fui solo al hospital a vendarme y al regresar a la escuela, se emitió un comunicado prohibiendo mencionar el incidente. Así pasó, y se olvidó. 29. Lillian es mi hermana de padre, distinta madre. Cuando le conté a Calvin sobre el guión, apretó mi muñeca con más fuerza. Porque la persona que me gusta es un hijo ilegítimo, escuché que tuvo una infancia muy infeliz. Así que cuando descubrí que Lillian era solo una niña inocente y buena, y que mi padre aún no la reconocía, haciéndola sufrir, solo quise cumplir mi deber como hermano. Pero durante todos estos años, Austin, ¿tú siempre pensaste que me gustaba ella? Me quedé algo confundido. Calvin, siendo hijo único reconocido públicamente, nunca había habido rumores sobre hermanos. Nunca dudé de eso. Pero al final, su amiga de la infancia era su hermana de sangre.
Así que mi maldito guión, ¿qué clase de drama estaba escribiendo? Quería hundirme en la tierra. Pero entonces un detalle me hizo reaccionar. ¿Dices que la persona que te gusta es un hijo ilegítimo? ¿Quién más podría ser sino tú? Calvin parecía reírse entre enojo y diversión. Nos hemos besado, dormido juntos, mordido, rozado, marcado. Austin, no me digas que quieres retractarte. No, no es así. Retiré la mano y retrocedí 2 pasos, pero con dientes apretados dije, Calvin, estás equivocado. Ahora eres el villano, y sentir algo por mí, el protagonista, es solo por influencia de tu personaje en el libro. Pero Austin, ¿cómo puedes estar seguro de que te empecé a gustar solo después de entrar al libro? 30. Esa noche, tras confesar la verdad, Calvin desapareció unos días. Me pidió que esperara. Durante su ausencia, el sistema tomó el rol de villano, impidiendo que Conrad se acercara a mí. Conrad, furioso, también reveló su identidad. Él era Curtis. También había viajado al libro. Fue mientras estaba inconsciente en el hospital que despertó aquí. Y podía ver al sistema y entender el guión. Al descubrir que yo era el objetivo, decidió vivir para siempre en este mundo. Pero no contaba con que Calvin también estuviera aquí. Hermano, ¿por qué siempre arruina mis planes? 3 años sin vernos. Curtis seguía emocionalmente inestable. Me quedé helado. ¿Siempre? ¿Cuándo lo viste antes? ¿No sabes que Calvin es un obsesivo? Te siguió aquella noche que estabas borracho. Me quedé en shock. Ahora, al recordar esa voz en el teléfono, me resultaba familiar. Esa noche, otra vez, Calvin me salvó. No es un obsesivo, solo coincidencia, estaba de paso. ¿Coincidencia? ¿Tantas coincidencias? Es un loco peor que yo, hermano, ¿por qué no puedes ser mío? Fui yo quien creció contigo, suspiré, tratando de razonar con él. Gustar de alguien no depende del tiempo. El que llega después puede superar al primero. El primer amor también puede permanecer. Gustar es gustar, no importa el orden. Pero yo quiero estar contigo, hermano. Curtis no escuchaba razones, sacó el guión para presionarme. Este guión lo escribiste tú, estamos destinados a ser felices. Y el villano destinado a morir, ¿no? Al parecer, el sistema no le había dicho que tras el compromiso podríamos regresar. Pero no lo esperaba. Este matrimonio, ni siquiera hacía falta celebrarlo. 31. La noche antes del compromiso, Calvin regresó de inmediato. Al mismo tiempo, sacó al sistema a la fuerza y lo amenazó, si Austin solo puede irse después del compromiso, primero te destruiré a ti. El sistema se puso pálido. Al escuchar las palabras, destruir programa, inmediatamente se acobardó. No, jefe, estos días me he comportado presuntuosamente, me equivoqué, me arrodillo ante usted y su esposa. Yo no entendía nada de la relación entre ellos. Al final, Calvin me explicó. Yo modifiqué el guión, y el sistema de viaje al libro también lo hice yo. Me quedé en shock, totalmente paralizado. Él se apresuró a explicarse. En realidad, me gustas desde hace muchos años. Pero siempre escuché de tus antiguos compañeros de secundaria que tenías un hermano vecino con quien tenías mucha relación. Pensé que te gustaba él, así que no me atreví a confesarte. Pero estaba por terminar el 3er año y temía que después de graduarnos nunca tendría otra oportunidad. Así que, cuando hackeé tu computadora y encontré este guión, pensé que tú eras el protagonista. Así que creé un sistema de viaje al libro para probarte, para intentar que tú también sintieras algo por mí. Por eso cambié este mundo a un popular abo, cambié a la heroína que escribiste por otro protagonista masculino enigma, ¿y quién iba a saber que el sistema fallaría temporalmente, haciendo que yo fuera el villano y el rival amoroso se convirtiera en tu pareja oficial? Mi mente corría a toda velocidad. Creo que, entendí. No es de extrañar que la trama se haya arruinado tanto, y que el sistema aún no nos haya castigado. Calvin asintió y me mostró una serie de códigos en su teléfono. Cuando entré, temía que nos amenazara, así que estuve desarrollando una nueva forma de salir. La nueva forma era revertir la amenaza hacia el sistema. Me llevé la mano a la frente y sonreí amargamente, pero no pude evitar sentir felicidad, porque la persona que había amado durante 6 años, también estaba aquí, haciendo todo lo posible por acercarse a mí. 32. ¿No eres un tonto, Calvin? Esto se habría solucionado simplemente hablándome. ¿Por qué tanto drama? Al descubrir esta absurda verdad, sentí ganas de llorar, porque todo el ciclo había dado tantas vueltas. Sí, todo es culpa mía.
Calvin tomó mi mano y me dio un beso. Fui demasiado cobarde, solo podía observarte a distancia, fui demasiado lento en liberarme del control familiar, no aparecí antes en tu vida con la mejor versión de mí, pero ahora puedo decirlo. Te amo, Austin. 33. El día que regresamos, tuve curiosidad de cómo Curtis se había involucrado. Calvin dijo que siempre pensó que yo era el protagonista del guión, y Curtis la heroína. Solo había recopilado mucha información sobre Curtis, sin intención de involucrarlo en este mundo paralelo. Entonces, sus ojos se dirigieron al sistema. Devon, ya con nombre y forma física, se arrodilló de inmediato. Reparar, eliminar al niño, fue mi error. Su forma física era bastante atractiva. Lo levanté por el cuello. ¿Qué pasó exactamente? Devon tartamudeó y explicó. Porque el jefe había recopilado información sobre Curtis. Al leerla me enamoré de él, pero tú cambiaste de idea, y aunque originalmente debía ser un villano, temiendo que se llevara a tu esposo, lo eliminé, temía no tener otra oportunidad de interactuar con él, así que me hicieron villano para que Curtis experimentara ser el joven maestro. Calvin sonrió de manera forzada, con ganas de estrangular a Devon. Si no lo hubiera detenido, seguro habría destruido a la IA consciente en ese momento. No, pero Devon, ¿estás seguro de que puedes controlar a Curtis? Después de todo, era creación directa de Calvin, me preocupaba por él, pero Devon, aprovechando la oportunidad, se quejó. Curtis es solo un niño que carece de afecto, solo quería tenerme a su lado y poseerme. Si me ama tanto, ¿qué mal puede hacer? El loco perfecto para el loco, ja, ja.